Un día rutinario, un momento de verdad. El sol apenas comenzaba a ponerse sobre la ciudad mientras Marshall Wilson ajustaba su espejo retrovisor, captando los últimos rayos de luz del día. Estaba conduciendo a casa después de un día largo pero gratificante en el trabajo. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Había pasado exactamente un mes desde su nombramiento como la nueva jefa de policía de un distrito que conocía muy bien. Una mujer negra en la más alta posición de poder en una ciudad que había luchado durante mucho tiempo con tensiones raciales. Era un triunfo no solo para ella, sino para muchos que habían estado apoyando su éxito en silencio. Pero Marshall no era de las que se quedaban en sus laureles, sabía que el trabajo duro apenas comenzaba. Mientras conducía por las calles familiares de la ciudad, su mente regresó al camino que la había llevado hasta aquí. Criada en un vecindario de clase trabajadora, Marshall siempre había admirado a su padre, un guerrero de los derechos civiles que luchó incansablemente por la justicia. Su dedicación inquebrantable a la equidad la había inspirado a seguir una carrera en la aplicación de la ley. Sin embargo, sabía desde joven que ser mujer, y además, una mujer negra, haría que el ascenso hacia la cima fuera aún más empinado. Aún así, Marshall prosperaba ante los desafíos. A través de la tenacidad, la determinación y una creencia inquebrantable en la justicia, había ascendido en las filas, rompiendo cada techo de cristal en su camino. Había sido oficial novata, luego detective y ahora la nueva jefa de policía. Pero esto no era solo una cuestión de ambición personal, quería reformar el sistema desde adentro. Especialmente en un distrito conocido por sus puntos de vista conservadores y sus relaciones tensas entre la policía y las comunidades minoritarias. Los pensamientos de Marshall se interrumpieron por el repentino destello de luces azules y rojas en su espejo retrovisor. Un patrullero, con la sirena sonando, se apresuró detrás de ella. Instintivamente, revisó su velocidad, bien dentro del límite. Confundida, se orilló al lado de la carretera, preguntándose por qué la habían detenido. A medida que el patrullero se detenía detrás de ella, dos oficiales blancos, ambos hombres, salieron. Sus pasos eran lentos y deliberados, casi exagerados en su autoridad. Marshall los observó acercarse a través de su espejo lateral, su pulso constante, pero su mente en ebullición. Sabía que esto no iba a ser una parada típica. De hecho, algo en la forma en que se acercaban a su auto ya le decía que esto era más que una simple infracción de tránsito. El oficial Stevens, el más alto de los dos, tocó su ventana. Su compañero, el oficial Harris, se quedó ligeramente detrás de él, con los brazos cruzados, escaneando el entorno como si se preparara para algo más que una parada rutinaria. Marshall bajó la ventana, su expresión tranquila, pero había una resolución firme en sus ojos que solo aquellos que la conocían bien podían reconocer. Licencia y registro, señora, dijo Stevens en un tono tanto firme como despectivo. Marshall entregó sus documentos sin decir una palabra, su silencio hablaba por sí mismo. Sabía lo que venía a continuación. La conversación estaba a punto de cambiar, no por lo que había hecho, sino por quién era, o mejor dicho, por quién asumían que era. ¿Qué haces en esta parte de la ciudad?, preguntó Stevens, echando un vistazo a su licencia brevemente antes de volver a mirarla, su tono condescendiente, como si su mera presencia en el auto, en este vecindario, fuera sospechosa. Vivo por aquí, respondió Marshall, manteniendo su voz firme, aunque sentía el peso de cada palabra. Podía sentir el racismo disfrazado en su pregunta. No era una curiosidad sobre su ubicación real, era una indagación sobre su derecho a existir en este espacio. El oficial Harris, el más callado, tomó la palabra. Señora, hemos recibido informes de actividad sospechosa en esta área. Necesitamos saber qué está haciendo aquí a esta hora. Marshall podía sentir la tensión creciendo.
Había escuchado estas frases antes, una táctica antigua utilizada para intimidar y afirmar control sobre personas que se parecían a ella. Pero también sabía que este era un momento crucial, uno que podría exponer más que solo los prejuicios de estos dos oficiales. Era una prueba de todo lo que representaba. Podía haber terminado fácilmente toda la conversación revelando su identidad como su nueva jefa, pero decidió esperar. Marcia había pasado su vida eligiendo cuidadosamente sus batallas, y esta era una que estaba dispuesta a dejar que se desarrollara un poco más. Estos oficiales, tan seguros de su autoridad, no tenían idea de con quién estaban tratando. No sabían que la mujer sentada frente a ellos tenía más poder del que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Estaba de camino a casa, respondió Marcia con calma, sin ofrecer más detalles de los necesarios. No tenía nada que probar, pero podía ver que los oficiales se estaban volviendo cada vez más agitados por su falta de deferencia. Steven se inclinó más cerca, su rostro ahora a solo unos centímetros del de ella. Voy a necesitar que salga del vehículo, señora, por un momento. Marcia consideró sus opciones. Podía cumplir, salir del auto y dejar que esta farsa continuara un poco más. O podía afirmarse y detenerlo ahora mismo. La ironía de la situación no se le escapaba. Estos dos oficiales, familiarizados con la comodidad de su autoridad, no tenían idea de que estaban deteniendo a su propia jefa. En lugar de salir, Marcia miró directamente al oficial Stevens, manteniendo su mirada un momento más de lo que él esperaba. Oficial, dijo, su voz firme pero con un tono que señalaba un cambio en el aire. ¿Sabe quién soy? La pregunta flotó en el aire como un reloj que hace tic-tac. Ambos oficiales intercambiaron miradas, la incertidumbre brillando en sus ojos. No respondieron de inmediato, y en ese breve momento de vacilación, Marcia supo que tenía la ventaja. El equilibrio de poder había cambiado. Steven se enderezó, su confianza tambaleándose por primera vez. ¿Debería saberlo?, preguntó. Marcia sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Digamos que, comenzó lentamente, querrán reconsiderar cómo proceden a partir de aquí. El oficial Harris, sintiendo la incomodidad, dio un paso adelante. Señora, solo estamos siguiendo el procedimiento aquí. Es así, dijo Marcia, su sonrisa desvaneciéndose mientras se sentaba más erguida en su asiento. Porque hasta donde recuerdo, se supone que su nueva jefa de policía debe ser informada sobre incidentes como este. Y no recuerdo haberles dado permiso para detenerme. El silencio que siguió fue ensordecedor, la desmascarada de la autoridad. Llenó el espacio entre ellos como una pesada nube. El oficial Stevens, que había estado tan seguro de sí mismo momentos antes, se quedó congelado, su expresión fluctuando entre la confusión y la incredulidad. El oficial Harris, menos confrontativo pero igualmente cómplice, se movió incómodamente sobre sus pies. Ninguno de los dos hombres había anticipado este momento, donde su ejercicio rutinario de poder se desmoronaría tan rápidamente. Marcia Wilson, sentada tranquilamente en su auto, observó cómo se desarrollaba la escena. Podía ver cómo las piezas giraban en sus cabezas mientras intentaban procesar sus palabras. El shock era evidente, pero era el sutil cambio en su lenguaje corporal lo que le decía que estaban luchando por recuperar el control. El oficial Stevens, aún buscando la ventaja, se aclaró la garganta. Jefa de policía, ¿está diciendo que es nuestra nueva jefa? Marcia no respondió de inmediato. En su lugar, volvió su mirada hacia la carretera por delante, el sol poniente proyectando largas sombras sobre el pavimento. Respiró hondo, saboreando el peso del momento. En otro tiempo, en otra vida, podría haber sentido miedo o ira. Pero ahora, solo había resolución. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió finalmente, su voz firme, sin traicionar ninguna de las emociones que hervían bajo la superficie. Y empiezo a pensar que esta parada de tráfico no se trataba de ninguna actividad sospechosa, ¿verdad?
Stevens abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La pregunta de Marsh había atravesado su autoridad como un cuchillo a través de la mantequilla, dejándolo sin palabras. Podía ver la incertidumbre en sus ojos. Estaba comenzando a darse cuenta de que sus suposiciones, sus prejuicios, lo habían llevado por un camino peligroso. Un camino donde había detenido a la persona equivocada. Pero Marsh no había terminado. Verán, he estado en este trabajo el tiempo suficiente para saber exactamente cómo funcionan las cosas, continuó, su voz volviéndose más firme. Sé cómo operan oficiales como ustedes. Cómo se esconden detrás de su placa y su autoridad. Detienen a las personas no por lo que han hecho, sino por quienes son, porque piensan que no pertenecen. Bueno, déjenme ser clara, yo pertenezco aquí. Y a partir de hoy, soy yo quien decide quién pertenece y quién no a este distrito. El poder en sus palabras flotó en el aire, denso e inquebrantable. Ambos oficiales parecían encogerse bajo el peso de ello, su arrogancia inicial derritiéndose. Marsh pudo ver el conflicto en sus rostros, años de prejuicios arraigados luchando contra la fría realidad de la situación. El oficial Harris, que había estado más callado hasta ahora, dio un paso tentativo hacia adelante. Jefa Wilson, no sabíamos, no teníamos idea de que era usted. Marsh dirigió su mirada hacia él, entrecerrando los ojos. Ese es el problema, ¿no? No sabían que era yo. No tuvieron problema en detener a una mujer negra conduciendo por este vecindario. Pero ahora que se dan cuenta de que soy la jefa, de repente es diferente. Harris miró hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. Stevens, por otro lado, aún parecía decidido a recuperar algo de autoridad. Se enderezó, su voz temblorosa pero desafiante. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, jefa. No quisimos hacer daño. Los ojos de Marsh se endurecieron. Su trabajo, ¿es eso lo que llaman esto, acosar a ciudadanos, intimidarlos por el color de su piel o por cómo lucen? Déjenme decirle algo, oficial Stevens, asterisco esto no es asterisco como hacemos las cosas en asterisco mi asterisco distrito. Stevens apretó la mandíbula, los músculos de su rostro temblando. Se había visto sorprendido, su poder despojado en un instante. Pero en el fondo, Marsh sabía que esto no se trataba solo de esos dos oficiales. Eran productos de un sistema roto, un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que personas como ellos operaran con impunidad. Respirando hondo, Marsh salió de su auto, su presencia exigiendo atención. Se plantó frente a los dos oficiales, la luz del sol poniente proyectando un halo alrededor de su figura. Su autoridad no estaba solo en su placa o su título, estaba en la forma en que se llevaba a sí misma, en cómo se negaba a ser disminuida. Este distrito tiene una larga historia, comenzó Marsh, su voz tranquila pero resuelta. Una historia de discriminación, de perfilamiento, de tratar a las personas de color como sospechosas antes de ser vistas como humanas. Conozco esa historia demasiado bien porque la he vivido. Crecí en esta ciudad. Sé lo que se siente ser detenida sin más razón que el hecho de ser negra. Stevens y Harris intercambiaron miradas, el peso de sus palabras recayendo pesadamente sobre ellos. Marsh pudo ver que estaban comenzando a entender la gravedad de la situación. Pero no estaba allí para recibir disculpas, estaba allí para cambiar las cosas. Cuando acepté este puesto, continuó Marsh, lo hice con el conocimiento pleno de que habría resistencia. Sé que algunos de ustedes no quieren que esté aquí. Sé que la idea de una mujer negra como su jefa de policía incomoda a algunos de ustedes. Pero déjenme dejar algo claro, mi presencia aquí asterisco no asterisco está en debate. Fui nombrada para este puesto porque me lo he ganado, y asterisco no asterisco toleraré el tipo de comportamiento que acabo de presenciar hoy. El oficial Harris miró hacia arriba, su voz tranquila, casi remordida. Entendemos, jefa, nosotros. Pero Marsh no había terminado. No, no creo que lo hagan, interrumpió, su voz aguda. Si entendieran, esto no habría sucedido.
Si entendieran, no me habrían detenido por no más razón que el hecho de que no encajaba en su idea de quién debería estar conduciendo por este vecindario. Y si realmente entendieran, no me habrían tratado con el desdén y la condescendencia que lo hicieron. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Marche pudo ver la vergüenza en sus rostros, pero la vergüenza no era suficiente. Lo que necesitaba era responsabilidad, no solo para estos dos oficiales, sino para todo el departamento. Dando un paso más cerca, Marche dirigió su mirada a ambos hombres. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que alguna vez ha sido detenida, acosada o maltratada por este departamento por el color de su piel. Se trata del racismo sistémico que se ha permitido crecer aquí durante demasiado tiempo, y eso cambia ahora. El oficial Stevens finalmente rompió su silencio, su voz baja y derrotada. Lo sentimos, jefa. Marche sostuvo su mirada durante un largo momento, su expresión impenetrable. Lo siento no es suficiente, oficial Stevens. Lo que necesito es que ustedes lo hagan mejor, que todos ustedes lo hagan mejor. Se volvió hacia Harris, su tono suavizándose solo un poco. Les voy a dar a ambos una oportunidad para demostrar que pueden ser parte de la solución, pero entiendan esto, no habrá segundas oportunidades. Este departamento va a cambiar, les guste o no y si no están de acuerdo, ahí está la puerta. Ambos oficiales asintieron, su postura ahora deferente. La dinámica de poder había cambiado por completo, y Marche sabía que este momento dejaría una marca duradera en ellos. Pero más importante aún, enviaba un mensaje a todo el departamento de que las viejas formas de hacer las cosas habían terminado. Mientras Marche se volvía para volver a entrar en su auto, sintió una sensación de satisfacción, pero no de triunfo. El camino por delante era largo, y había muchas más batallas por pelear, pero hoy había enviado un mensaje que resonó a través del distrito, las calles de la ciudad y más allá. El sistema cambiaría, tenía que hacerlo. Y apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Marche se sentó en su oficina, mirando por la gran ventana que daba a la ciudad. El horizonte brillaba a la luz temprana, pero sus pensamientos estaban lejos de ser pacíficos. El incidente de ayer pesaba en su mente, aunque sabía que era solo el comienzo. Los dos oficiales, Stevens y Harris, tendrían que ser tratados, no de manera punitiva, sino como parte de un plan mucho más amplio para transformar el distrito desde adentro hacia afuera. No era la primera vez que Marche enfrentaba resistencia. De hecho, había sido el patrón de toda su carrera. Desde el momento en que se unió a la academia, había sido subestimada, dudada y, ocasionalmente, saboteada. Pero siempre se había elevado por encima de ello, no por desafío, sino porque creía en el potencial del sistema para cambiar. Hoy, sin embargo, esa creencia sería puesta a prueba. El distrito zumbaba con murmullos sobre lo que había sucedido durante la parada de tráfico. La noticia se había propagado rápidamente, dos oficiales veteranos deteniendo a su nueva jefa en lo que claramente era una parada motivada por razones raciales. Algunos estaban en estado de shock, otros estaban silenciosamente divertidos, como si no fuera más que una pequeña vergüenza para los oficiales involucrados. Pero Marche sabía que la inquietud no se trataba solo de ese incidente, se trataba de ella. Una mujer negra a cargo de un distrito con una larga historia de racismo institucional. Era una anomalía, una interrupción del statu quo. Mientras esperaba la llegada de su equipo de liderazgo senior para el informe matutino, Marche reflexionó sobre lo que tenía que suceder a continuación. No era suficiente simplemente hacer que Stevens y Harris rindieran cuentas. Todo el departamento necesitaba ser sacudido hasta su núcleo, y la cultura que había permitido que incidentes como el de ayer sucedieran tenía que ser desmantelada. La puerta de su oficina se abrió, y la teniente Teresa Morales, su segunda al mando, entró. Teresa era una de las pocas personas en el departamento en quien Marche confiaba completamente. Una mujer latina con décadas de experiencia en la aplicación de la ley, Teresa también había enfrentado su parte justa de discriminación en el trabajo.
Ella entendía, quizás mejor que nadie, los desafíos que venían con ser una mujer de color en un campo dominado por hombres. «¿Están listos para ti, jefa?», dijo Teresa, su voz tranquila pero firme. Tenía una fuerza silenciosa que siempre había tranquilizado a Marche. «Gracias, Teresa», respondió Marche. «Hagámoslo, juntas». Caminaran por el pasillo hacia la sala de conferencias donde estaba reunido el equipo de liderazgo. Marche podía sentir la tensión en el aire a medida que se acercaba. Esta era la primera reunión del personal completo desde su nombramiento, y todos sabían que hoy establecería el tono para su liderazgo. Cuando Marche y Teresa entraron en la sala, las conversaciones se apagaron y todas las miradas se volvieron hacia la jefa. Algunas estaban llenas de curiosidad, otras de escepticismo. Marche se tomó un momento para observar la sala, notando las caras de los hombres y mujeres que desempeñarían papeles clave en lo que vendría. Algunos eran de la vieja guardia, oficiales que habían estado en el departamento durante décadas y se aferraban al pasado. Otros eran más nuevos, más abiertos al cambio pero inseguros sobre cómo navegar la transición. «Buenos días», comenzó Marche, su voz firme mientras se colocaba al frente de la larga mesa de conferencias. «No voy a perder tiempo. Todos sabemos por qué estamos aquí hoy. El incidente de ayer fue una llamada de atención, no solo para los dos oficiales involucrados, sino para todo este departamento». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La sala estaba en silencio, el peso de su autoridad llenando el espacio. «Tenemos un problema», continuó, su tono firme. «Un problema que va más allá de lo que sucedió durante esa parada de tráfico. Este departamento, como muchos otros en todo el país, tiene una larga y complicada historia con las comunidades que se supone debe servir. Y esa historia no es algo que podamos ignorar». Marche miró alrededor de la sala, encontrando la mirada de cada oficial presente. Podía ver la inquietud en algunos de ellos, pero también un destello de esperanza en otros. Este era el momento que definiría su liderazgo, un momento en el que podía reafirmar el statu quo o derribarlo. «Quiero ser clara», dijo, su voz volviéndose más firme. «No estamos aquí para señalar con el dedo o asignar culpas. Estamos aquí para mirarnos de manera crítica y evaluar cómo hemos estado operando. Las viejas formas de hacer las cosas, el perfilado, el acoso, los prejuicios no controlados, ya no tienen lugar en este departamento. Efectivo inmediatamente, implementaremos un nuevo estándar de responsabilidad». Murmullos se propagaron por la sala, pero nadie la interrumpió. Marche sabía que habría resistencia, especialmente de aquellos que se aferraban a formas de pensar obsoletas, pero también sabía que el cambio tenía que comenzar desde arriba. Los oficiales necesitaban ver que no estaba allí solo para mantener el orden, estaba allí para transformar la forma en que operaban. «Sé que algunos de ustedes pueden sentirse incómodos con esto», dijo Marche, abordando la tensión no verbal en la sala. «El cambio nunca es fácil. Pero estamos en un momento de reflexión, no solo como departamento, sino como sociedad. Nuestra comunidad nos está observando. Están esperando que lideremos, que protejamos y sirvamos con integridad. Y eso significa que tenemos que ganarnos su confianza». La teniente Morales, que había estado de pie tranquilamente al lado de Marche, ahora dio un paso adelante para dirigirse al equipo. «Vamos a instituir un entrenamiento de sesgo obligatorio a partir de la próxima semana», dijo Teresa, su voz calmada pero asertiva. «Cada oficial, desde los altos mandos hasta la base, deberá asistir. Sin excepciones. También implementaremos un programa de alcance comunitario para reconstruir relaciones con los vecindarios que servimos. La jefa Wilson y yo esperamos la plena cooperación de cada uno de ustedes». Marche podía sentir la resistencia en la sala, particularmente de los oficiales mayores. Habían estado operando bajo un sistema de autoridad que nunca había sido cuestionado, hasta ahora. Uno de los sargentos senior, un veterano experimentado llamado David, intervino, su voz impregnada de escepticismo. «Jefa, con todo respeto,
hemos estado haciendo las cosas de cierta manera aquí durante mucho tiempo. No estoy diciendo que no haya margen de mejora, pero cambiarlo todo de la noche a la mañana simplemente no es realista. Marshall le sostuvo la mirada, su expresión firme e inquebrantable. Sargento David, entiendo que el cambio es difícil, dijo ella. Pero la forma en que hemos estado haciendo las cosas no está funcionando. Está alienando a las mismas personas que se supone que debemos proteger. ¿Viste lo que pasó ayer? ¿Realmente piensas que esa es la manera de avanzar? David se movió en su asiento, claramente incómodo pero reacio a retroceder. Solo creo que debemos tener cuidado de no ir demasiado al otro extremo. Todavía tenemos un trabajo que hacer, mantener la ciudad segura, dijo David, su voz firme pero resistente. La mandíbula de Marsh se tensó, aunque se mantuvo compuesta. Mantener la ciudad segura no se trata solo de atrapar criminales, sargento. Se trata de construir confianza con la comunidad. Se trata de asegurarse de que las personas se sientan seguras en sus propios vecindarios, no asustadas por las personas que se supone que deben protegerlas. De eso se trata esto. La sala volvió a caer en silencio. David parecía entender que su argumento no iba a sostenerse. Marsh había dejado clara su posición, no habría vuelta atrás a las viejas formas. Sin embargo, incluso mientras la sala se asentaba, pudo sentir corrientes subterráneas de resistencia. Había oficiales aquí que no estaban listos para el cambio, oficiales que creían que la forma en que siempre habían hecho las cosas era la única manera. Esos oficiales tendrían que adaptarse o marcharse. Marsh tomó una profunda respiración, reuniendo sus pensamientos antes de hablar de nuevo. Esto es solo el principio. Sé que no todos en esta sala están a bordo todavía, y eso está bien. Pero no se equivoquen, estoy aquí para llevar a este departamento a una nueva era. Una era de responsabilidad, transparencia y verdadero servicio a la comunidad. Si están conmigo, entonces pongámonos a trabajar. Y si no lo están, bueno, hay muchos otros lugares que pueden ajustarse a su forma de pensar. La contundencia de sus palabras quedó en el aire, un mensaje claro para aquellos que aún dudaban de su autoridad. Marsh no estaba aquí para complacer a nadie, estaba aquí para liderar, con o sin su pleno apoyo. Cuando la reunión terminó, los oficiales salieron, algunos con incertidumbre, otros con un nuevo respeto por su jefa. Marsh sabía que el camino por delante sería difícil, pero había dado el primer paso. Había establecido la ley, no solo para Stevens y Harris, sino para todo el departamento. Ahora, era el momento de cumplir su promesa. David señaló hacia una mujer cerca del frente de la multitud. Esa es Olivia Thompson, dijo. Ella es una de las líderes del grupo de alcance comunitario. Han sido vocales sobre las prácticas policiales aquí durante años. Marsh asintió. Había conocido a Olivia una vez antes, brevemente, durante una reunión comunitaria poco después de su nombramiento. Olivia era inteligente, decidida y, lo más importante, confiable en el vecindario. Marsh la respetaba, incluso si no siempre estaban de acuerdo. Voy a hablar con ella, dijo Marsh, avanzando hacia la multitud. Los ojos de David se abrieron en sorpresa. Jefa, ¿está segura de que es una buena idea? Las cosas están tensas, podría ser mejor dejar que esto se calme antes de... No, interrumpió Marsh, su voz firme. No nos estamos escondiendo detrás de nuestras insignias. Esa es exactamente la clase de cosa que llevó a esto en primer lugar. Voy a hablar con ellos. Necesitamos abordar esto de frente. Sin esperar una respuesta, Marsh se dirigió hacia el frente de la multitud. Los cánticos crecieron más fuertes a medida que se acercaba, pero ella mantuvo la cabeza en alto, su presencia demandando atención. Poco a poco, la multitud comenzó a callar, curiosa por ver qué haría. Olivia, llamó Marsh, levantando su mano en un gesto de paz. ¿Podemos hablar? Olivia Thompson dio un paso adelante, su rostro una mezcla de determinación y frustración.
Era una mujer alta con rizos naturales y fuego en los ojos. Marsh pudo ver que Olivia no estaba allí para hacer un espectáculo, se preocupaba genuinamente por su comunidad y estaba lista para luchar por ella. Jefa Wilson, dijo Olivia, su voz aguda pero respetuosa. Espero que estés aquí para escuchar porque hemos terminado con las excusas. Tus oficiales han estado acosando a nuestros jóvenes durante semanas, y no vamos a tolerarlo más. Marsh encontró su mirada, asintiendo lentamente. Estoy aquí para escuchar y estoy aquí para asegurarme de que esto no continúe. Soy consciente de las quejas y estamos llevando a cabo una revisión interna mientras hablamos. Pero necesito que entiendas algo, el cambio no va a ocurrir de la noche a la mañana. Estamos trabajando en reformar la forma en que opera este departamento, pero lleva tiempo. Olivia cruzó los brazos, su expresión escéptica. Hemos oído eso antes, jefa. Lo hemos estado escuchando durante años. Hablas de reforma, pero nuestros jóvenes siguen siendo detenidos, cacheados y arrestados sin motivo. ¿Cómo explicas eso? Marsh respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que está sucediendo ahora es inaceptable. No estoy aquí para hacer excusas por los oficiales que han abusado de su autoridad. Lo que puedo prometer es que este departamento va a cambiar y necesito tu ayuda para que eso suceda. Los ojos de Olivia se entrecerraron. ¿Qué tipo de ayuda estás hablando? Marsh señaló a la multitud. Necesito la voz de la comunidad en este proceso. Necesitamos trabajar juntos para reconstruir la confianza. Eso significa responsabilizar a mis oficiales, pero también significa tener líneas de comunicación abiertas entre la policía y las personas a las que servimos. Si vamos a avanzar, tenemos que hacerlo juntos. Por un momento, Olivia no respondió. La tensión entre ellas era densa, como si el peso de toda la historia de la ciudad descansara sobre esta conversación. Lentamente, Olivia asintió. Quiero creer en ti, jefa, dijo. Realmente lo quiero. Pero tienes que entender, la gente aquí está cansada. Están cansados de ser tratados como criminales en sus propios vecindarios. Necesitas mostrarnos que hablas en serio. Marsh asintió a su vez. Y lo haré. Pero necesito tu ayuda para llegar allí. Reunámonos mañana. Tú, yo y cualquiera más que quieras traer a la mesa. Tengamos una conversación real sobre cómo podemos arreglar esto. Olivia dudó por un momento, luego extendió su mano. Mañana, al mediodía. Pero más te vale venir con más que promesas, jefa. Marsh estrechó su mano, sintiendo el peso del acuerdo. Lo haré. A medida que Olivia se retiró de la multitud, Marsh se dio la vuelta y caminó hacia la estación, con sus oficiales observando cada uno de sus movimientos. Sabía que esto era solo el principio. El verdadero trabajo aún estaba por venir. Pero en ese momento, de pie entre la comunidad que amaba y los oficiales que lideraba, Marsh sabía que el cambio se acercaba, estuviera o no el departamento listo para ello. Resistencia en las filas Marsh estaba frente al gran tablero de anuncios en su oficina, sus ojos siguiendo los diversos documentos que estaban sujetos a él, informes de mala conducta, quejas de civiles, memorandos internos. Todo entrelazado en un tapiz de disfunción sistémica. Había heredado un departamento con profundas raíces en prácticas obsoletas y a pesar de los pasos que ya había tomado, la magnitud de la tarea que tenía por delante era abrumadora. Esto no se trataba solo de dos oficiales, se trataba de una institución entera que había operado durante mucho tiempo con impunidad. Mientras contemplaba el tablero, Teresa Morales tocó suavemente la puerta antes de entrar. ¿Cómo fue la reunión con el Consejo de la Ciudad?, preguntó Teresa, apoyándose en el marco de la puerta. Marsh suspiró, frotándose las sienes. Fue tan difícil como esperaba. Son solidarios con los cambios, al menos públicamente, pero ya sabes cómo es esto. Son cautelosos. Quieren resultados, pero no quieren lidiar con la reacción.
Teresa asintió. Están preocupados por la vieja guardia que se opone. Deberían estarlo, respondió Marche. La vieja guardia no va a soltar su poder fácilmente. La expresión de Teresa se oscureció. He estado escuchando cosas. Algunos de los oficiales de alto rango no están contentos con la nueva dirección. Están diciendo cosas como, esto no es lo que significa hacer policía. Sabes, la misma tontería de siempre. Marche frunció el ceño, pero no se sorprendió. Esperaba resistencia, pero no podemos retroceder. No ahora. La realidad era clara, Marche había encendido un fuego dentro del departamento, y no todos estaban listos para el cambio. La resistencia estaba creciendo, no solo en susurros entre las filas, sino en acciones. Había oído sobre oficiales que se mostraban reacios a los nuevos protocolos, que se oponían a la capacitación obligatoria sobre sesgos y que socavaban su liderazgo a puertas cerradas. Pero si pensaban que ella se dejaría intimidar, estaban muy equivocados. Justo cuando Marche estaba a punto de responder a Teresa, su teléfono vibró sobre el escritorio. Miró hacia abajo y vio el nombre del sargento David parpadeando en la pantalla. Dudó por un momento, recordando la confrontación del sargento senior durante la reunión a principios de semana. David era uno de los más vocales opositores a su liderazgo, pero tenía que darle crédito. No lo estaba ocultando. Veamos qué quiere David, dijo Marche, levantando el teléfono. Jefa Wilson, la voz de David crujió a través de la línea. Tenemos una situación en la comisaría del East Side. Es grave. El corazón de Marche se aceleró. ¿Qué tipo de situación? Ha habido una protesta fuera de la estación. Un grupo comunitario está exigiendo respuestas sobre algunos arrestos recientes. Se está calentando. Tenemos a algunos oficiales allí tratando de manejar la situación, pero están superados en número. El estómago de Marche se apretó. Las protestas no eran infrecuentes en esta ciudad, especialmente en los vecindarios donde las relaciones entre la policía y la comunidad estaban tensas. Pero la forma en que David lo planteaba, exigiendo respuestas, sugería algo más serio. Estaré allí en 15 minutos, dijo Marche, su voz firme. Dile a los oficiales que mantengan la calma. Nadie debe hacer movimientos bruscos. Entendido. Sí, jefa, respondió David, aunque Marche pudo sentir su incomodidad. Mantendremos la línea. Tan pronto como colgó, Marche tomó su abrigo e hizo un gesto a Teresa. Vamos. Tenemos una protesta en camino, y necesito estar allí. La comisaría del East Side era un edificio impregnado de décadas de historia, gran parte de ella empañada. Situada en uno de los vecindarios predominantemente negros de la ciudad, había sido durante mucho tiempo un punto de tensión entre la comunidad y la aplicación de la ley. Marche había pasado parte de su carrera temprana patrullando estas mismas calles y sabía de primera mano el tipo de desconfianza que hervía aquí. Cuando llegó, la escena afuera de la comisaría era caótica. Una multitud de al menos 50 personas se había reunido, sosteniendo carteles y cantando consignas que resonaban a través de la estrecha calle. Una barricada improvisada de vehículos de policía separaba a la multitud de la entrada de la estación y varios oficiales uniformados estaban en los escalones, observando la protesta con aprehensión. Marche rápidamente localizó al sargento David cerca de la parte delantera de la línea, su rostro severo mientras hablaba con un grupo de organizadores comunitarios. Tan pronto como vio a Marche, le dio un breve asentimiento y le hizo un gesto para que se uniera a él. ¿Qué está pasando?, preguntó Marche, sus ojos escaneando la escena. David aclaró su garganta. Ha habido algunas quejas sobre unos arrestos recientes. La comunidad afirma que hubo perfil racial, diciendo que hemos estado apuntando a jóvenes negros en la zona sin causa. La mandíbula de Marche se apretó. Era consciente de que estas quejas estaban burbujeando bajo la superficie, pero ver la intensidad de la protesta dejaba claro que las cosas habían alcanzado un punto crítico. ¿Quién lidera esto?, preguntó. Un punto de inflexión.
El reloj marcaba las 11:45 de la mañana y Marche se sentó en la cabecera de una larga mesa en la sala comunitaria de la comisaría, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de desarrollarse. La mesa estaba dispuesta para la reunión del mediodía con Olivia Thompson y representantes de la comunidad del East Side. Marche había trabajado toda la noche revisando las quejas, informes y sugerencias que se habían recopilado a lo largo de los años, la mayoría de las cuales habían sido ignoradas por los liderazgos anteriores. Esta reunión no era solo otra formalidad, era un momento crucial en su liderazgo, una oportunidad para cerrar una brecha que había estado creciendo durante décadas. La teniente Teresa Morales se sentó a su lado, hojeando un conjunto de notas. Creo que tenemos todo en orden, pero Marche, sabes que hoy van a presionar duro. Necesitan ver resultados, no solo promesas. Lo sé, respondió Marche, mirando hacia la puerta. Por eso he estado trabajando para presentar acciones concretas. Quiero que se vayan de aquí sabiendo que estamos serios sobre esto. Justo cuando Teresa abrió la boca para responder, la puerta chirrió al abrirse, y Olivia Thompson entró, seguida de otros 3 líderes comunitarios, una anciana llamada señora Jennings, un pastor de una iglesia local y un joven activista llamado Marcus, que había sido muy vocal en la organización de protestas. Sus expresiones eran serias, sus ojos llenos de expectativa. Jefa. Wilson. Olivia la saludó, su tono formal y sin la tensión de su último encuentro. Gracias por reunirte con nosotros. Espero que podamos hacer un progreso real hoy. Marche se puso de pie y estrechó la mano de Olivia. Gracias por venir. Comencemos. A medida que todos tomaban asiento, la atmósfera en la sala cambió. La tensión era palpable, pero también había un sentido de esperanza, como si ambos lados estuvieran al borde de algo transformador. Marche podía sentir el peso de su papel, no solo como la jefa de policía, sino como un puente entre 2 mundos que habían estado en conflicto durante demasiado tiempo. Olivia no perdió tiempo. Hemos estado lidiando con estos problemas durante años: perfil racial, uso excesivo de la fuerza y una falta total de responsabilidad. No son solo los arrestos recientes, esto es sistémico. Necesitamos más que promesas, jefa. Necesitamos ver acción. Marcia asintió, entendiendo la urgencia. Estoy de acuerdo. Por eso he redactado un plan que creo comenzará a abordar estos problemas de inmediato. Primero, estamos implementando capacitación obligatoria sobre sesgos para todos los oficiales. No será la capacitación habitual, será integral, continua y evaluada regularmente para asegurar que esté teniendo un impacto. En segundo lugar, estamos estableciendo una junta de supervisión comunitaria compuesta por residentes de este vecindario que tendrán un papel directo en la revisión de quejas y en la responsabilidad de los oficiales. Un murmullo se extendió entre los líderes comunitarios. Olivia levantó una ceja, claramente intrigada pero escéptica. ¿Una junta de supervisión con poder real? Porque hemos oído eso antes, y generalmente es solo para aparentar. Esto no será solo para aparentar, dijo Marche, su voz firme. La Junta tendrá la autoridad para revisar incidentes, recomendar acciones disciplinarias y trabajar directamente conmigo para asegurar que se aborden cualquier patrón de mala conducta. También estoy trabajando con la oficina del alcalde para proporcionar los recursos que necesiten para ser efectivos. Marcus, el joven activista, se inclinó hacia adelante, su voz cargada de desconfianza. ¿Qué pasa con los oficiales que nos han estado acosando? No puedes simplemente barrer eso debajo de la alfombra. Marche sostuvo su mirada. No estoy barriendo nada debajo de la alfombra. Los oficiales involucrados en las quejas recientes están siendo investigados. Si se determina que violaron la política del departamento o la ley, serán responsables. Esa es una promesa. La tensión en la sala se mantuvo, pero Marche pudo ver que estaban escuchando. Esto era un comienzo, uno pequeño, pero un comienzo al fin. Olivia se recostó en su silla, cruzando los brazos.
¿Qué pasa con la transparencia? ¿Cómo sabemos que esta junta de supervisión no será solo una forma de calmarnos mientras se toman las decisiones reales a puertas cerradas? Estoy comprometida con la transparencia, respondió Marche. Me reuniré personalmente con la junta de supervisión regularmente y haremos públicos nuestros hallazgos. No se trata de mantener las cosas ocultas, se trata de reconstruir la confianza. La señora Jennings, que había estado callada hasta este momento, habló. Su voz era suave pero llena de convicción. Hemos visto jefes venir y ir, Marche. Todos dicen las mismas cosas cuando llegan al cargo. ¿Qué te hace diferente? Marche miró a la anciana a los ojos, su voz suavizándose pero manteniendo su determinación. Lo que me hace diferente es que he vivido esto. Crecí en esta ciudad. He estado en ambos lados de esta conversación, como una joven mujer negra que temía a la policía y como una oficial de la ley que trabaja para cambiar las cosas desde adentro. No estoy aquí para mantener el statu quo, estoy aquí para cambiarlo. Por un momento, el silencio llenó la sala. Los líderes intercambiaron miradas, sopesando las palabras de Marche contra los años de promesas incumplidas que habían escuchado antes. Pero Olivia, siempre la líder pragmática, se inclinó hacia adelante y dijo lo que todos estaban pensando. Hemos escuchado cosas buenas de ti hoy, jefa, pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acción, y la necesitamos ahora. Marche asintió. La tendrán. Ya estoy implementando estos cambios, y estaré trabajando estrechamente con la Junta de Supervisión para asegurarme de que se implementen correctamente. La reunión continuó durante otra hora, con los líderes comunitarios presionando a Marche por detalles de su plan. ¿Para cuándo? Terminó. Hubo un acuerdo tentativo, una frágil tregua construida sobre la promesa de un cambio real, pero Marche sabía que la confianza no vendría fácilmente. Tomaría tiempo, esfuerzo y mucho más que una sola reunión para reparar el daño hecho a lo largo de generaciones. A medida que los líderes comunitarios salían de la sala, Marche atrapó la mirada de Olivia. No había sonrisa, ni calidez, pero sí un ligero asentimiento, una señal de respeto. Si nada más, era suficiente por ahora. Más tarde esa tarde, de regreso en su oficina, Marche se sentó en su escritorio reflexionando sobre la reunión. Había dado un paso significativo hacia adelante, pero sabía que la verdadera prueba sería en los días y semanas venideros. Las expectativas de la comunidad eran altas y tendría que cumplir. Justo cuando estaba a punto de sumergirse en otra pila de informes, su teléfono sonó. Era Teresa, y por la urgencia en su voz, Marche supo que algo estaba mal. Marche, necesitas bajar a la sala de escuadrón, dijo Teresa rápidamente. Hay algo que necesitas ver. Marche frunció el ceño pero no dudó. Estaré allí enseguida. A medida que avanzaba por el pasillo, la sensación de inquietud crecía. Cuando llegó a la sala de escuadrón, encontró a Teresa de pie junto a uno de los oficiales junior, un joven nervioso llamado oficial Ramírez. ¿Qué está pasando?, preguntó Marche, mirando entre ellos. Ramírez tragó saliva y le entregó a Marche un pequeño papel doblado. Encontré esto en mi escritorio esta mañana, jefa. Marche desplegó el papel, sus ojos entrecerrándose al leer el mensaje garabateado en una letra gruesa y enojada. Los traidores no pertenecen aquí. Cuida tu espalda, jefa. Su sangre se heló, pero su expresión se mantuvo neutral. Había esperado resistencia, pero esto era una amenaza, directa y personal, dirigida directamente a ella. Teresa se acercó, su voz baja. Quien dejó esa nota quiere que sepas que es serio. Marche dobló cuidadosamente la nota y la metió en su bolsillo. Pueden intentar asustarme todo lo que quieran. No me voy a ir a ninguna parte. Ramírez se movió incómodamente. Jefa, no sé quién lo hizo, pero... Marche lo interrumpió suavemente. Está bien, Ramírez. Nos ocuparemos de esto.
Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que este era un punto de inflexión. La resistencia que había anticipado había tomado un giro más oscuro. Quienquiera que hubiera dejado esa nota no solo estaba resistiendo el cambio, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para detenerlo. Marche miró a Teresa, sus ojos endureciéndose con determinación. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto, silenciosamente. Nadie más puede saberlo. Teresa asintió. Ya estoy en ello. Cuando Marche se dio la vuelta para irse, se detuvo en la puerta, su mano descansando en el marco. Esto es solo el comienzo, Teresa. Las cosas van a empeorar antes de que mejoren. Lo sé, respondió Teresa suavemente, pero lo superaremos. Siempre lo hacemos. Marche asintió, su rostro inexpresivo. Sabía desde el principio que este trabajo sería difícil, pero ahora estaba claro que la verdadera batalla apenas comenzaba. La amenaza en su contra era más que una advertencia, era un desafío. Si las personas que habían construido este sistema roto luchaban, ella no se echaría atrás. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El punto de quiebre. La atmósfera dentro de la comisaría era pesada, como si las paredes mismas se estuvieran preparando para lo que estaba por venir. Marche Wilson caminaba por los pasillos con una calma deliberada, su mente un torbellino de pensamientos. La nota que había recibido el día anterior estaba ahora guardada de forma segura en su escritorio, pero su mensaje resonaba en su mente. Siempre había sabido que la lucha por la reforma encontraría resistencia, pero esto era diferente. Esto era personal. Quien había dejado esa amenaza no solo intentaba preservar el statu quo, intentaba intimidarla, sacarla de su papel como jefa. Marche sabía que si se iba ahora, todo por lo que había trabajado se desmoronaría. No estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Teresa Morales, tan confiable como siempre, se encontró con Marche en la puerta de su oficina. La expresión de la teniente era grave, un reflejo de la creciente tensión dentro del departamento. He estado indagando en silencio, como pediste, dijo Teresa. Hay más en marcha de lo que pensábamos. Marche hizo un gesto para que entrara, cerrando la puerta detrás de ellas. ¿Qué encontraste? Teresa le entregó a Marche una pequeña pila de papeles. La mayoría eran consejos anónimos, pero pintaban un panorama. Hay un grupo de oficiales superiores que no están contentos con los cambios. Se han estado reuniendo después del horario, fuera de registro, y no creo que solo estén hablando. Esto va más allá de quejarse, hay un esfuerzo real por socavarte, Marche. Quieren que te vayas. Marche hojeó los papeles, cada uno era otra pieza de un rompecabezas que ya había comenzado a ensamblar en su mente. Nombres, referencias vagas a reuniones, quejas sobre su liderazgo, no eran solo conversaciones casuales sobre café en la sala de descanso. Esto era organizado y deliberado, y si las sospechas de Teresa eran correctas, esto podría ser una insurrección en toda regla dentro del departamento. ¿Sabemos quién lo lidera?, preguntó Marche, su voz calmada pero cargada de firmeza. Teresa asintió lentamente. David. Los ojos de Marche se entrecerraron. Lo había sospechado. El sargento David había sido resistente desde el principio, oponiéndose a cada cambio y nueva política. Pero parecía que no estaba contento solo con expresar sus objeciones, estaba trabajando activamente para mantener al departamento bajo el control de las viejas maneras. ¿Tiene apoyo?, preguntó Marche, aunque ya conocía la respuesta. Mucho, confirmó Teresa. Sobre todo los oficiales mayores, los que han estado aquí durante décadas y piensan que este es su departamento. Te ven como una amenaza. Marche se recostó en su silla, su mente acelerada. Esto era más que una lucha por su posición, era una lucha por el alma de la comisaría. Si David y su grupo lograban hacerla salir, todo por lo que había trabajado se desharía. La comunidad perdería la fe, la junta de supervisión quedaría impotente y el departamento volvería a sus viejas y corruptas maneras.
Pero Marche no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Marche, su voz calmada pero resuelta. Necesitamos aislar a David y sus seguidores. Si creen que pueden apoderarse, nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad. Quiero que empieces a hablar discretamente con los oficiales que están indecisos, aquellos que quizás no estén de acuerdo con David pero tienen miedo de hablar. Necesitamos reunirlos, hacerles entender que el futuro de este departamento depende de ellos. Teresa asintió. Empezaré de inmediato. Marche hizo una pausa por un momento, sus pensamientos cambiando hacia la comunidad. ¿Y qué pasa con la comunidad? No podemos perderlos, no ahora. He estado manteniéndolos informados, dijo Teresa. Olivia y su grupo saben lo que está pasando. Están observando de cerca. Si las cosas se ponen mal, estarán allí para apoyarte. Marche sintió un pequeño alivio al escuchar eso. La comunidad había sido su aliado más fuerte, y los necesitaba ahora más que nunca. Pero también sabía que esta no era su pelea, era la suya. Tenía que confrontar la putrefacción dentro del departamento de frente o arriesgarse a perderlo todo. Más tarde esa tarde, Marche se encontraba en la sala de la unidad, su presencia captando la atención. Tan pronto como entró, la habitación quedó en silencio, el aire denso con anticipación. Los oficiales presentes, tanto partidarios como detractores, sabían que algo estaba por venir. Marche había convocado esta reunión ella misma, y había una sensación de finalismo, como si todos pudieran sentir que la tensión estaba a punto de alcanzar su punto de quiebre. El sargento David estaba cerca de la parte trasera, con los brazos cruzados y una expresión inquebrantable. Marche podía sentir sus ojos sobre ella, pero no dejó que eso le afectara. Había enfrentado adversarios más grandes que él antes y no iba a permitir que sus intentos de socavarla la distrajeran de la tarea en cuestión. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Marche, su voz tranquila pero firme. He convocado esta reunión porque necesitamos tener una conversación seria sobre hacia dónde se dirige este departamento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Sé que algunos de ustedes son resistentes a los cambios que hemos estado implementando. Sé que hay quienes sienten que las viejas formas de hacer las cosas funcionan perfectamente bien y que lo que estamos haciendo ahora es innecesario. Pero déjenme ser clara, este departamento está cambiando, y no es opcional. Un murmullo se extendió por la sala, pero Marche continuó, su voz inquebrantable. Estamos aquí para servir a la comunidad, para proteger y servir, no para intimidar y controlar. Eso significa que debemos ser sostenidos a los más altos estándares de responsabilidad e integridad. Los días del poder y el abuso sin control han terminado. Miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en los oficiales que sabía que estaban indecisos, los que aún no habían elegido un bando. No estoy pidiendo perfección. Estoy pidiendo progreso. Estoy pidiendo que cada uno de ustedes se examine a fondo y decida qué tipo de oficial quiere ser. Porque no se engañen, no hay lugar en este departamento para aquellos que no están dispuestos a adaptarse. David dio un paso adelante, su voz goteando sarcasmo. ¿Y qué pasa si algunos de nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que estás manejando las cosas, jefa? ¿Qué pasa si pensamos que estás llevando a este departamento en la dirección equivocada? Marche se volvió para mirarlo, su expresión fría. Entonces eres libre de irte, sargento. Nadie te está obligando a quedarte. La sala quedó en silencio. David no esperaba una respuesta tan directa. Contaba con empujar a Marche a una esquina, obligándola a retroceder, pero en su lugar, ella había enfrentado su desafío de frente, y ahora todo el departamento estaba observando para ver qué haría a continuación. Por un momento, David vaciló, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Pero luego su expresión se endureció y dio un paso adelante nuevamente. Quizás deberías ser tú la que se vaya, jefa. Después de todo, eres tú quien está volteando este lugar de cabeza. La atención en la sala alcanzó un punto de quiebre.
Marche podía sentir los ojos de cada oficial sobre ella, esperando a ver cómo respondería. No voy a ir a ninguna parte, David, dijo Marche, su voz fría y firme. Fui nombrada para este rol porque este departamento necesitaba un cambio, y te guste o no, ese cambio está sucediendo. Tienes una elección, o te sumas a ello, o te vas. Pero si piensas por un segundo que puedes intimidarme o forzarme a salir, estás muy equivocado. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se quedó allí, su rostro una máscara de furia apenas contenida, pero no dijo nada. Había perdido. Marche había llamado su farol, y ahora estaba claro para todos en la sala que no tenía el poder que pensaba que tenía. Marche dio un paso más cerca de él, su voz bajando a un susurro peligroso. Has estado trabajando en mi contra desde el principio, David. Lo sé. Pero déjame dejar algo muy claro, no estás a cargo aquí. Yo lo estoy. Y si tú o alguien más intenta socavarme otra vez, se encontrarán fuera de este departamento más rápido de lo que pueden parpadear. ¿Queda claro? La mandíbula de David se tensó, pero asintió, su derrota evidente. Sí, jefa. Marche retrocedió, su voz elevándose nuevamente para que toda la sala pudiera escuchar. Este departamento avanza, contigo o sin ti. La elección es tuya. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la sala de la unidad, la puerta cerrándose detrás de ella con un clic definitivo. Más tarde esa noche, mientras Marche se sentaba en su oficina, el peso del día se asentó sobre sus hombros. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Las fuerzas que trabajaban en su contra no iban a desaparecer de la noche a la mañana, y habría más desafíos por venir. Pero por primera vez desde que asumió el cargo, Marche sintió un sentido de verdadero progreso. Había confrontado la resistencia de frente y había salido más fuerte por ello. Mientras el sol se ponía afuera de su ventana, Marche se permitió un momento de tranquila reflexión. Pensó en su viaje, en los innumerables obstáculos que había enfrentado como mujer negra en la aplicación de la ley, en el racismo sistémico con el que había luchado tanto desde dentro del departamento como desde fuera. Pero también pensó en el progreso que había logrado, en la confianza que había comenzado a reconstruir con la comunidad y en los oficiales que estaban dispuestos a luchar por el cambio a su lado. Esto era solo el comienzo. El camino por delante sería largo y difícil, pero Marche estaba lista. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con renovada determinación, volvió a su escritorio y comenzó a trabajar, su mente ya enfocada en el próximo desafío. El cambio estaba llegando al precinto, y nada, ni amenazas, ni resistencia, ni siquiera sus propios miedos, lo detendría.